Buenas tardes para todos. Mi compañero Julián Páez y yo les hablaremos sobre el desarrollo del currículo en América Latina. Viéndolo de modo general, el currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué y cuándo evaluar? El currículo en el sentido educativo es el diseño que permite planificar las actividades académicas. Desde el principio, se tenía claro que un pueblo educado es difícil de someter. Por esta razón la educación era para unos pocos. Trataba de mantenerse a las minorías rezagadas, con poca educación, dedicadas a la mano de obra. La educación era un lujo que podían darse pocos. La disciplina curricular siguió un proceso de lucha constante entre lo nuevo y lo viejo, entre posturas opuestas en relación con los contenidos más valiosos que el currículo escolar debe incluir y la manera de enseñarlos. Los representantes más destacados de las orientaciones curriculares pertenecieron parcial o totalmente a la Sociedad Nacional Herbartiana. De acuerdo con la clasificación de Klimberg en 1986, a finales del siglo XIX existían 4 orientaciones curriculares, dentro de las cuales se agruparon la mayoría de los pioneros del currículo. En primer lugar están los humanistas, representados por Harris y Eliot, seguidamente de los defensores del currículo, centrado en el niño, encabezados por Hall y Parker, el eficientismo social, encabezado por Rice, y la doctrina del progreso social de Ward y Small. Se dice que el currículo tuvo su origen en Grecia y Roma, y que posteriormente evolucionó a las culturas clásicas durante el Medioevo. Currículum es la palabra latina que significa carrera, caminata, jornada, conteniendo en sí la idea de continuidad y secuencia. El concepto de currículo en la educación ha variado a través del tiempo, acompañando principalmente a las transformaciones sociales, técnicas y a las reformulaciones del objetivo de la misma educación. Influencia del currículo. Algunos organismos internacionales,
como la OEA, AIDEN, UNESCO, entre otros, acompañaron la difusión e implementación de la visión tecnicista conductual curricular en América Latina. En la primera década del siglo XXI siguen siendo los organismos internacionales los que impulsan un retorno a una visión tecnicista. En los años 80 y 90 se dejó a la región experimental con propuestas constructivistas. Con esta tuvo enfoque de competencias de la definición de estándares en la educación y así regresar a una pedagogía de productos y resultados, a un proyecto curricular restringido en una visión homogénea bajo la bandera de la globalización y competitividad internacional. Bajo un resguardo de una propuesta técnica que buscaba modernizar la educación, la cuestión curricular fue adoptada por gobiernos militares, conservadores e incluso por aquellos que buscaron asumir una cara progresista por su origen democrático, mientras que la cuestión curricular, llamada perspectiva tilariana, intenta modernizar los sistemas educativos y constituyó una toma de penetración cultural. A principios del siglo XX, el currículo empezó a ser impartido en las universidades de Estados Unidos como una cátedra, principalmente en Chicago, donde era una temática y un curso. Siguió esparciéndose con su influencia hacia Sudamérica y fue a Brasil cuando llegó a finales de los años 60. La educación divide a la sociedad según la evolución de su educación. Brasil, siendo la meca del currículo en Sudamérica, es un país que cuenta con 3 revistas dedicadas al currículo. De ahí, la educación fue siendo impartida hacia las partes de arriba de Sudamérica, mejorando a lo largo del tiempo, llegando a Colombia años después. El currículum objeto de estudio. Currículo en Sudamérica. El currículo se convirtió en un objeto de estudio especialmente en Brasil, México y República Dominicana. En Brasil, el gobierno militar de la reforma de la universidad en 1968, en donde se introduce la visión curricular. Brasil fue el primer país de la región en tener programas de posgrado orientados hacia la formación en currículum. Currículo en Colombia. El currículo como mapa de proceso educativo también llegó a estar relacionado en 2 enfoques distintos. El primero, el currículo por objetivos enfocados en la demanda laboral en una época en que las leyes 27 de 1976 y 10 de 1973 de enviar rectores a aprender o de traer extranjeros que vinieran a enseñar únicamente a ciertas minorías. Y el enfoque pedagógico científico, enfocado en la educación, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades.
Igual que como sucede en Europa, en Colombia la educación se impartía únicamente para individuos que repitieran comandos, siguieran órdenes y fueran a alimentar las fábricas en el momento de la expansión industrial. Luego el currículo trataba de buscar personas conscientes, investigativas y que quisieran desarrollar habilidades. En 1975, en Colombia existía la Alianza para el Progreso. Era una unión entre Colombia, Brasil y los Estados Unidos para mejorar la educación, empezando a impartir educación formal y no formal, buscando atacar o ayudar las distintas partes de la sociedad. El currículo debe ser un proyecto capaz de vincular disciplinas equilibradas, brindando una formación verdaderamente integral más allá de postulados, lemas y eslogan institucionales.